Mi nombre es Laura, tengo 42 años, y nunca olvidaré el día que mi familia política intentó arrebatarle su herencia a mi hija Luna solo porque es adoptada. Pero empecemos por el principio. Me casé con Carlos hace 15 años. Su familia era de esas que presumían su linaje, su sangre pura, y todas esas tonterías que solo sirven para hacer sentir inferior a los demás. La única excepción era el abuelo Antonio, un hombre bondadoso que siempre decía que la familia era mucho más que la sangre. Carlos y yo intentamos tener hijos durante años sin éxito. Después de varios tratamientos fallidos, decidimos adoptar. Fue entonces cuando Luna llegó a nuestras vidas, una bebé preciosa de apenas 3 meses. Para nosotros, fue amor a primera vista. La reacción de la familia fue predecible. ¿Adoptar? ¿Por qué no siguen intentando tener uno propio?, dijo mi suegra, Beatriz, arrugando la nariz como si la palabra adoptar tuviera mal olor. Los hijos adoptados nunca son lo mismo, añadió mi cuñada Patricia, quien presumía constantemente de sus 3 hijos de sangre pura Montero. Solo el abuelo Antonio reaccionó diferente. Cuando vio a Luna por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta niña, dijo mientras la sostenía, tiene los mismos ojos brillantes que mi Elena. Elena era su difunta esposa, y nadie había logrado hacerlo sonreír así desde que ella falleció. Desde ese momento, Luna se convirtió en su nieta favorita, aunque nunca lo admitió abiertamente para no crear más conflictos familiares. Los años pasaron, y Luna creció convirtiéndose en una niña extraordinaria. Inteligente, compasiva, y con un talento especial para la música, igual que el abuelo Antonio. Él le enseñó a tocar el piano en el antiguo instrumento que guardaba en su biblioteca, y pasaban horas juntos componiendo melodías. La música, le decía siempre, no sabe de sangre ni de apellidos. La música solo conoce el amor. Mientras tanto, los otros nietos, los hijos de Patricia, apenas visitaban al abuelo. Estaban demasiado ocupados con sus clases de etiqueta, sus deportes exclusivos y sus fiestas de alta sociedad. Todo cambió hace 3 meses, cuando el abuelo Antonio enfermó gravemente. En sus últimos días, solo pedía ver a Luna. Mi hija tocaba el piano para él en su habitación, llenando sus últimos momentos de música y amor. La última vez que los vi juntos, el abuelo le entregó a Luna una llave antigua. «Guárdala bien, mi pequeña estrella», le susurró. «Todo a su tiempo». Falleció al día siguiente, dejando un vacío enorme en nuestros corazones. Hoy nos reunimos en el despacho del abogado Ramírez para la lectura del testamento. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Patricia y mi suegra intercambiaban miradas de suficiencia, mientras sus 3 hijos jugaban con sus teléfonos, claramente aburridos de estar allí. Luna, con sus 13 años, se sentaba derecha en su silla, sosteniendo mi mano. La llave del abuelo colgaba de una cadena en su cuello. El abogado Ramírez comenzó a leer el testamento, y los primeros signos de problemas aparecieron inmediatamente. La distribución de la herencia se realizará entre mis nietos de sangre. Patricia interrumpió con una sonrisa maliciosa. ¿Escuchaste eso, Laura?, dijo, de sangre. Supongo que Luna puede irse. Espere, dijo el abogado, hay más. El señor Antonio dejó también un video que debe ser reproducido antes de continuar con la lectura del testamento. ¿Un video?, preguntó mi suegra, frunciendo el ceño. ¿Para qué perder el tiempo? Ya sabemos lo que dice el testamento. El abogado ignoró el comentario y sacó un sobresellado. Dentro había un USB y una nota que decía, reproducir solo cuando todos estén presentes. Especialmente Luna. Mientras el abogado preparaba el equipo para mostrar el video, noté que Luna apretaba la llave en su mano. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y ¿esperanza? El abogado apagó las luces y la imagen del abuelo Antonio apareció en la pantalla. Se veía cansado pero sereno, sentado en su biblioteca junto al piano donde tantas veces había tocado con Luna. Si están viendo esto, comenzó, significa que ya no estoy con ustedes. Pero antes de que se lea mi testamento, hay algunas verdades que deben ser reveladas. Verdades que he guardado durante décadas y que cambiarán todo lo que esta familia cree saber sobre la sangre y el linaje. Patricia soltó un bufido burlón, pero el abogado la silenció con una mirada severa. En la pantalla, el abuelo Antonio se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que no le había visto en años.
Beatriz, Patricia, han pasado tanto tiempo presumiendo de la pureza de la sangre Montero. Es hora de que sepan la verdad sobre nuestra familia. En la pantalla, el abuelo Antonio tomó un viejo álbum de fotos y lo abrió. Este álbum, dijo mostrándolo a la cámara, contiene la verdadera historia de nuestra familia. Una historia que comenzó hace 70 años, cuando yo mismo fui adoptado. Un jadeo colectivo llenó la habitación. Mi suegra se puso pálida. Sí, Beatriz, tu padre, el orgulloso patriarca de los Montero, fue un niño adoptado. Mis padres biológicos murieron en un accidente cuando yo tenía 2 años. Los Montero, que no podían tener hijos, me adoptaron y guardaron el secreto. Solo mi amada Elena lo supo. Patricia se levantó de su silla. Esto es ridículo. Debe ser una broma. El abogado pausó el video y sacó un sobre amarillento. Tengo aquí los documentos de adopción originales del señor Antonio, así como pruebas de ADN que confirman su historia. En la pantalla, el abuelo continuó, pero esa no es la única verdad que debe ser revelada. Beatriz, hija mía, siempre presumiste de tu sangre pura, pero ¿nunca te preguntaste por qué no te pareces a ninguno de tus primos Montero? Mi suegra se aferró al brazo de su silla, sus nudillos blancos por la tensión. Tu madre, mi Elena, ya estaba embarazada cuando nos casamos. El padre biológico era un músico callejero que tocaba en el parque. Elena me lo confesó antes de la boda, esperando que la rechazara. Pero yo la amaba, y te amé a ti desde el momento en que te vi nacer. Nunca me importó que no llevaras mi sangre, porque el amor verdadero no se mide en glóbulos rojos. Beatriz comenzó a llorar, mientras Patricia la miraba horrorizada. Todo su mundo de pureza y linaje se estaba desmoronando. Y hay más, continuó el abuelo. Luna, mi pequeña estrella, si estás viendo esto, la llave que te di tiene un propósito especial. En mi biblioteca, detrás del piano, hay una caja fuerte. Dentro encontrarás algo que he estado guardando para ti. Luna apretó la llave en su mano, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Pero antes de que abras esa caja, deben saber la verdad más importante. Patricia, tus hijos, esos nietos de los que tanto presumes por su sangre pura, tampoco son Montero. ¿Qué? Patricia se levantó de un salto. Esto es una locura. Tu esposo, Javier, vino a verme hace 6 meses. Estaba consumido por la culpa. Me confesó que es estéril desde antes de su matrimonio. Tus 3 hijos fueron concebidos mediante un donante de esperma. Tengo su confesión grabada y guardada en la misma caja fuerte. Patricia cayó de nuevo en su silla, su rostro una máscara de shock y vergüenza. Así que ya ven, continuó el abuelo con una sonrisa triste, en esta familia que tanto presume de su sangre, nadie es realmente quien dice ser. Nadie excepto Luna. ¿Qué quiere decir?, pregunté, confundida. Laura, ¿recuerdas cuando adoptaste a Luna? ¿Recuerdas que los papeles de adopción mencionaban que su madre biológica era una joven pianista? Asentí, aunque el abuelo no podía verme. Esa joven era María, la hija de mi Elena de su primer matrimonio. La hija que dio en adopción porque era madre soltera y su familia la había rechazado. Elena nunca se perdonó no haber apoyado a su hija, y pasó años buscando a su nieta. Cuando vi a Luna por primera vez, reconocí los ojos de Elena en ella. Hice pruebas de ADN en secreto para confirmarlo. La habitación se quedó en completo silencio. Luna es mi única descendiente de sangre, la nieta de mi amada Elena. La misma niña que ustedes menospreciaron por ser adoptada es la única que verdaderamente lleva la sangre de Elena en sus venas. El abogado detuvo el video y encendió las luces. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio era ensordecedor. Finalmente, Luna se levantó. Su voz era suave pero firme. ¿Podemos ir a la biblioteca ahora? Quiero abrir la caja fuerte. El abogado asintió. Por supuesto. De hecho, el señor Antonio dejó instrucciones específicas de que el contenido de la caja fuerte debe ser revisado antes de continuar con la lectura del testamento. Mientras salíamos de la oficina, miré hacia atrás. Beatriz y Patricia seguían sentadas, como estatuas, mientras sus mundos de mentiras y prejuicios se desmoronaban a su alrededor. Lo que encontraríamos en la caja fuerte del abuelo estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre.
La biblioteca del abuelo Antonio estaba exactamente como la recordábamos. El viejo piano Steinway seguía en su lugar, con una partitura a medio terminar sobre el atril. Luna se dirigió directamente hacia él, como si una fuerza invisible la guiara. El abuelo y yo estábamos componiendo esta pieza, dijo suavemente, rozando las teclas con sus dedos. Nunca la terminamos. Movimos el piano con cuidado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Luna insertó la llave en la cerradura, y con un suave clic, la puerta se abrió. Dentro había varios sobres, un diario antiguo, y una caja de terciopelo azul. El abogado Ramírez, que nos había acompañado, comenzó a sacar los documentos. Estos son los papeles de adopción originales del señor Antonio, dijo, mostrando un documento amarillento. Y aquí está la confesión firmada del señor Javier sobre la inseminación artificial. Patricia, que nos había seguido en silencio, soltó un sollozo ahogado al ver la firma de su esposo. El siguiente sobre contenía algo más sorprendente, una serie de fotografías antiguas. En ellas, una joven que era idéntica a Luna tocaba el piano en lo que parecía ser un conservatorio. María, susurró Beatriz, reconociendo a su media hermana. Nunca supe qué fue de ella después de que papá la echó de casa. El abuelo la encontró, dijo Luna, sacando más fotos. Miren, hay más. Las imágenes mostraban a María embarazada, luego en un hospital, y finalmente sosteniendo a una bebé, Luna. La última foto mostraba a María frente a un teatro en París. Tu madre biológica se convirtió en una pianista famosa en Europa, explicó el abogado, sacando un recorte de periódico. El señor Antonio la ayudó anónimamente a lo largo de los años, financiando sus estudios y su carrera. ¿Está viva?, preguntó Luna con voz temblorosa. El abogado asintió. El señor Antonio mantuvo contacto con ella. De hecho, fue interrumpido por el sonido de pasos en el pasillo. Una mujer elegante de mediana edad apareció en la puerta de la biblioteca. Tenía los mismos ojos que Luna. Mamá, susurró Beatriz. María, corrigió la mujer. Tu media hermana. Luna se quedó inmóvil, mirando a la mujer que le había dado la vida. María se acercó lentamente. El abuelo Antonio me contactó hace un año, explicó. Me contó que había encontrado a mi hija, pero me pidió que esperara. Quería arreglar las cosas primero, asegurarse de que la verdad saliera a la luz. De la caja de terciopelo azul, el abogado sacó un último sobre. Esta es la última voluntad del señor Antonio. La herencia se dividirá de la siguiente manera. La casa y el piano Steinway serán para Luna, junto con un fideicomiso para sus estudios musicales. El resto de las propiedades y activos se dividirán equitativamente entre todos los nietos, incluidos los hijos de Patricia. ¿Por qué?, preguntó Patricia con voz quebrada. ¿Por qué incluir a mis hijos después de? Porque el abuelo entendía que la familia no se trata de sangre, respondió Luna, sorprendiéndonos a todos. Se trata de amor. María asintió, lágrimas en sus ojos. Eso fue lo que me dijo cuando me encontró. Que había pasado toda su vida aprendiendo que los lazos más fuertes no son los de la sangre, sino los del corazón. Del sobre, Luna sacó una última cosa, una partitura manuscrita. Era la pieza que ella y el abuelo habían estado componiendo, pero estaba completa. La terminó, susurró, sus dedos trazando las notas. ¿La tocarías para nosotros?, pidió María suavemente. Luna se sentó al piano, y sus dedos comenzaron a moverse sobre las teclas. La melodía que llenó la biblioteca era agridulce, llena de amor y pérdida, de secretos revelados y verdades liberadas. Mientras tocaba, vi algo extraordinario suceder. Beatriz se acercó a su media hermana y, sin palabras, tomó su mano. Patricia abrazó a sus hijos, quizás por primera vez viendo más allá de la sangre pura que tanto había valorado. La música del abuelo Antonio, tocada por las manos de su bisnieta, estaba haciendo lo que él siempre supo que haría: unir a una familia rota por los prejuicios y las mentiras. En los meses siguientes, nuestra familia cambió profundamente. María se mudó de vuelta a la ciudad para estar cerca de Luna, y juntas comenzaron a dar conciertos a dúo. Beatriz y Patricia aprendieron, lentamente pero con sinceridad, a ver más allá de las apariencias y los apellidos. La última sorpresa llegó 6 meses después, cuando encontramos una nota más del abuelo, escondida dentro del piano. La música,
como el amor, no conoce fronteras ni sangre. Solo conoce corazones que laten al mismo ritmo. Luna, mi pequeña estrella, gracias por enseñarle a esta vieja familia la verdadera melodía del amor. Hoy, cada vez que Luna toca el piano del abuelo, siento que él nos está sonriendo desde algún lugar, satisfecho de haber orquestado la sinfonía perfecta de verdad y reconciliación. Porque al final, como él siempre supo, la familia más fuerte no es la que comparte sangre, sino la que comparte amor. Gracias por mirar. No olviden suscribirse al canal para más historias. Nos vemos en el próximo video.